Hola, yo soy Pinzón, soy una tercera parte de Black Habit y antes de comienzo del episodio quería hacer un pequeño disclaimer. La grabación de este episodio duró 2 horas. Por la riqueza de su contenido, hemos decidido para mayor comodidad de nuestra audiencia a partirlo en dos partes. La primera parte la podrás escuchar ahorita y la segunda parte la podrás escuchar la próxima semana, es decir, el 13 de julio de 2021. Esperemos que lo disfrutes y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén escuchando, desde la China hasta, no sé, bueno, el Ecuador obviamente, pero hay algunas ciudades de Estados Unidos también que nos oyen así. Bienvenidos otra vez, estaba como siempre aquí su servidor Pinzón o Emilio, y está como con José Colorado, y Richie está en sus fiestas patrias de su segundo hogar, así que pide disculpas por no estar aquí, pero manda saludos. Hoy tenemos un capítulo muy interesante porque hemos decidido dejar de cierta forma un poco de lado la política, aunque de cierta forma el tema que vamos a tocar sí involucra un poco de política. Y hoy nos vamos a pasar un poco a la literatura, de cierta forma, más específicamente al género de la ciencia ficción. Más específicamente vamos a hablar de el escritor ruso que después se fue a Estados Unidos, que es uno de los diría, padres más importantes de la ciencia ficción, que es Isaac Asimov, que es más conocido por sus libros como La Fundación, cuentos más pequeños como La Última Pregunta, La Última Respuesta, Sueños de Robot, y así. Y justo porque el anterior fin de semana salió, para los que vean Rick and Morty, salió una como que concepto que decidían adaptar los escritores de La Cascada de Asimov. Y también porque para septiembre el canal de streaming de Apple va a adaptar La Fundación para una serie televisiva. Entonces habíamos decidido que podíamos invitar a invitados que ya han estado acá, más del doctor Yepeto, para hablar un poco de Asimov, hablar de la ciencia ficción, hablar de todo lo que es de esto, y vamos a llevar donde nos lleva la conversación. Así que presentar de nuevo a Kevin, que estuvo con nosotros en el Purismo Ideológico hace ya algunos meses, es uno de los capítulos más interesantes que hemos hecho, y también con Pablo Sánchez, que también estuvo cuando hablamos del marxismo y de los trabajadores y la economía, que también fue un capítulo interesantísimo, y que justo ahí donde había contado que es un gran admirador de Asimov, y dijimos, ¿por qué no hablar de Asimov eh, en esta? Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por venir. A ustedes por invitar. Sí, o sea, siempre es agradable estar aquí, entonces igual gracias por invitar. Sí, sí, igualmente, gracias por invitarnos, especialmente si es para hablar de algo de Asimov. En eso podemos hablar toda la tarde. Así es, eso le decíamos a José que tal vez nos va a tocar partir el capítulo en varias partes, a ver hasta dónde nos lleva la conversación. Pero sí tengo que hacer un disclaimer porque vamos a hablar de muchísimas cosas que si no han leído nada de Asimov, vayan con cuidado, porque van a haber spoilers seguramente. Así que mucho cuidado con eso. Pero si es que no lo he leído, pues si te interesa después de esta conversación, te aliento mucho que vayas a ver Asimov, preferiblemente que compres los libros en un Mr. Book o algo, pero si no hay plata, pues de PDFs seguramente en muchos lados. No sé, José, ¿con qué quieres empezar tú? Tú puedes lanzar con qué cuento de Asimov te gustaría empezar, no sé, todo tuyo. Bueno, más o menos la idea del programa de hoy es, bueno, el capítulo de hoy era tocarlo a la ciencia ficción desde Asimov, desde diferentes perspectivas. Y yo creo que lo primero que deberíamos abordar el día de hoy es un poco del miedo. Y creo que la última pregunta de alguna forma refleja ese miedo constante que podemos tener nosotros hacia una incertidumbre al futuro. Y la ciencia ficción de alguna forma ha servido como una manera de construir esas, no sé, esa manera de ver ese futuro a maneras de distopías, de utopías. Por ejemplo, algo que solemos hablar en el grupo es el tema de 1984, que es
se lo puede tomar como ciencia ficción, pero más que nada es una distopía y es interesante cómo refleja hasta cierto punto la visión de George Orwell por cómo era el futuro o cómo era ese miedo que él tenía a un futuro de un totalitarismo, básicamente. Entonces yo creo que podemos partir de la última pregunta y de ese miedo y cómo la ciencia ficción ayuda de alguna manera a reducir ese miedo. Ahí yo quería, justamente estaba pensando en esto de Orwell, que hay los tres autores, ¿no? Que no me acuerdo ahorita los nombres, pero hay los tres libros importantes. Fahrenheit, el 1984 y... Uy, se me fue el otro. Un mundo feliz. A Brave New World. Y los tres eh, de mu- hablan de mucha tecnología. Sí hablan de full tecnología, pero de mucha tecnología de control. ¿Sí? Y los tres tienen, por lo menos desde mi interpretación, los tres tienen tres diferentes orígenes para este autoritarismo. 1984 es desde arriba, Fahrenheit es como que exceso de sensibilidad y por eso comienzan a quemar libros. Y y, y Brave New World es como que el control mediante drogas y mediante el nacimiento y todo esto. Entonces, claro, me parece que esos tres libros hablan muy bien de las distopías. Y claro, 1984 habla mucho del lenguaje, de lo importante que es el lenguaje y la narrativa, que estamos viendo bastante ahora, ¿no? O sea, tuvimos ya varios ejemplos de cómo la narrativa nos puede cambiar y cómo cambiar el significado de las palabras. Es un ataque importante, ¿no? Es un aparataje importante para controlar masas de alguna manera y si la tecnología está controlada en este punto, o sea, si de alguna manera nos controlarían de esa manera, o sea, sí, sí se está viendo, ¿no? Un poco Facebook que está pasando ahora todo el fake news, ¿no? Entonces, sí, me parece súper interesante esos tres, y claro, comenzar con Orwell, que él vivió de lado y lado, ¿no? O sea, la historia de Orwell es súper interesante porque él estuvo como que peleando el capitalismo y de ahí se dio cuenta de lo que estaban haciendo también desde arriba, que estuvo en los dos, ¿no? El capitalismo, pero del lado autoritarista. Entonces, un poco era el ataque de los dos, cómo estaban cambiando el significado de todo esto, ¿no? Pero bueno, regresemos a Asimov y sí, en la fundación, yo por lo menos no le considero a Asimov como alguien que vea distopía, ¿no? O sea, tiene sus miedos y todo lo demás, pero en general, para mí, él pone muy en claro que lo más importante es como registrar, ¿no? Fundación es justamente esta parte de desarrollo de la sociedad con los miedos que tiene y lo importante que de alguna manera es guardar toda esa información siempre, ¿no? Y es como que nuestros libros tienen diferentes protagonistas y en todos los casos es como que cuidar esta zona donde se guardó toda la información de la humanidad para desde ahí comenzar la civilización otra vez, ¿no? Que es algo que yo siempre critico que nos falta como en Latinoamérica, ¿no? Este registro y seguridad de información. Dejo abierto ahí Quien quiera ir, quien siguiente, adelante. el debate. El tema de la seguridad, o sea, yo creo que ahí entrar en tema de seguridad es algo súper interesante y que podemos volver a los tres libros que mencionó justamente, el de Ray Bradbury, el de Orwell o el de Huxley, tranquilamente y de la misma forma que hablaba del lenguaje, de la misma forma que se hablaba de la construcción, está este tema de la información y de cómo, y yo creo que es un ejemplo excelente porque mientras, volviendo un poco a Orwell, en 1984 tenías probablemente una sociedad que estaba restringida a verdadera información y en la que se construía tal vez desde la propaganda política, se construía el concepto de realidad, también tenías 1984, perdón, Brave New World, donde en cambio te bombardeaban de información y tenías prácticamente toda la información en tus manos. Y finalmente tenías Fahrenheit, en la cual no es que te restringían la información como tal, pero existía esta hipersensibilidad, que creo que es una descripción perfecta, y de cómo se iba a cambiar, cómo muta, mientras va cambiando la información a la que tenemos acceso y la manera en la que tenemos acceso a la información, nuestra percepción de la realidad también muta. Y esto es algo interesante porque, si se dan cuenta, las redes sociales son precisamente un cambio en el paradigma de la información.
y cómo eso va construyendo nuestra identidad desde distintas formas, desde distintos, se me fue la palabra, exceso de, ¿cómo sería? De estímulos, esa era la palabra, estímulos. Entonces, Facebook también es una manera en la cual se está construyendo esos estímulos a nuestro alrededor y cómo nosotros vamos construyendo una identidad alrededor de eso. Y no sé, ustedes, ¿qué tal le ven ese tipo de... no sé si la palabra sería predicciones, pero ese tipo de lectura que le dio, que le dan tantos autores al tema de la información? A ver, bueno, creo que fue muy buena movida empezar mencionando a los distópicos, ¿no? Justamente a Huxley, a Bradbury y a Orwell. Em, y contrastarlos con Asimov también me parece que una buena movida porque, eh, por un lado, los tres partían desde la idea de la ansiedad, pero también eran súper precisos. O sea, Orwell era súper preciso, decía, una guerra con tres polos va a llevar al fascismo, ¿no? Tarde o temprano. Huxley, la sociedad del consumo, tarde o temprano, lleva al fascismo, ¿no? Y Bradbury, que es como que ya vivimos del fascismo y a la gente no le importa porque es una tanda de ignorantes y están obsesionados con la tecnología, ¿no? Es lo que siempre me gustó de Bradbury, que era un amargado que odiaba la tecnología y escribía ciencia ficción. Siempre creo que ese fue como la clave de su fórmula. Pero claro, los tres van de cierta manera excedidos por Asimov, porque si cada uno se dedicó a un problema, es decir, Orwell a la guerra, al autoritarismo, Huxley al uso del placer, a la sobreestimulación, a los métodos de controles sutiles, y Bradbury a la ignorancia latente de todos los humanos. Asimov dijo, no, pues hay que pensar en macro, ¿no? Es decir, cómo, porque claro, cuando él escribe Fundación, él estaba muy afectado por el colapso del Imperio Romano, ¿no? El libro de, ¿cómo se llama?, de Edward Gibbon. Y como que él extrapoló, claro, que no es una cosa lo que destruye la civilización, es una cascada de cosas que parecen medios inevitables. Y extrapolando de eso, Asimov dijo, ¿cómo va a ser el imperio intergaláctico y cómo va a colapsar el imperio intergaláctico? ¿Y qué podrías hacer para evitar que caiga, ¿no? Y de ahí viene esta idea cómo es la psicohistoria. Y lo que a mí me parece fascinante de eso es que los cuatro, o sea, tanto los distópicos como Asimov, estaban respondiendo al futurismo, a los michelismos, porque esa era un poco la tendencia en la época de Asimov, que eran utópicos, es decir, veían el futuro como algo reluciente, donde se iban a borrar todas las inequidades. Y Asimov parte de esta idea de que no, hay un factor que siempre nos va a llevar a la incertidumbre y por ende también a la destrucción, y eso es el libre albedrío de los humanos. Entonces, los humanos tienen esta tendencia a destruir la civilización cada cierto tiempo, ¿no? Es decir, podrías darle una lectura media marxista, algo así como que la misma civilización conlleva dentro de sí los mecanismos que la van a destruir, que es lo que pasó con el Imperio Romano según Gibbon. Y Asimov quiso extrapolar un poco eso, ¿no? Entonces, supongo que la pregunta con la que nos tenemos que quedar es, ¿quién le atinó? En el caso de los distópicos, por ahí veo que ya hay unos que están defendiendo a que Huxley es el que le atinó. O de pronto tiene razón Asimov, que es una pregunta mucho más elemental, que no es un mecanismo el que nos lleva a la barbarie, sino que es simplemente el libre albedrío de los humanos. Los humanos siempre vamos a escoger errores que no nos convienen como grupo, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos empezar como ya a precisar cuál es la función de cada uno de estos autores en ese deseo de proyectarse hacia el futuro, ¿no? Yo quiero hacer un paréntesis hablando de destrucción y fin del mundo y nuestra posible muerte. El cambio climático está golpeando feo. Solo es un recordatorio, por favor. Tómenselo en serio. Adelante, Pablo. Más bien le cedo la palabra a Esteban, que no ha participado todavía, y yo continúo tranquilo. Ah, no, ya, gracias. No, sí, perdón. Bueno, nada. Óchale, perdón, es que
quería decir algo y luego me quedé con lo de José David, entonces... sí, o sea, sí es verdad, como dice Kevin, normalmente el humano como que encuentra su propia destrucción constantemente y creo que lo hemos visto alrededor de toda la historia, incluso lo estamos viendo ahora, que creo, o sea, sí hay muchos factores, pero creo que uno de los principales es como que el egoísmo del ser humano y así. Y eso, sí, a ver, si vamos a la historia, es como mucha gente creyéndose superior e intentando dominar al resto. Ahorita, con lo que dice José David, es con la destrucción de nuestro planeta solamente por dinero, porque es más rentable, eventualmente es más rentable consumir, ¿cómo es? Carbón y todo eso. ¿Gases fósiles? No. ¿Combustibles fósiles? No, bueno, no me acuerdo el nombre ahorita, pero es más rentable eso que trasladar todo a que todo sea eléctrico, cosas así. Y es algo que se vio bueno, justamente en este cuento de Asimov, que decía de la última pregunta, que la necesidad del humano de primero ser inmortal y todo eso y querer vivir siempre y dominar todas las cosas, eventualmente lo lleva a no poder frenar su propia destrucción, porque bueno, ahí se ve que crece, crece y crece la humanidad, hasta que, y todo el mundo se hace la misma pregunta, como que esto va a durar para siempre, y es un no, no se puede, por la entropía y todo eso, bueno, ahí en el cuento está. Pero eventualmente el ser humano, como que en su búsqueda por seguir creciendo y seguir expandiéndose y ser inmortal y todo eso, no hay universo suficiente para abarcar todos los humanos y bueno, al final todo se destruye y así. Que bueno, es algo inevitable, pero y ya no. Sí, bueno, en la parte de, justamente, y perdón que ahorita voy a traer a otro autor que ya es más de ensayo, que es Jared Diamond. Él justamente habla de esta parte de colapso como de sociedades, ¿no? Y claro, tiene uno nuevo que se llama Upheaval, que él trata como de hacer de psicólogo de sociedades y ver cuáles son las características, pone 12 me parece, que dan para una reconciliación como país, como países internacional, para unirse de nuevo, ¿no? Y no está muy lejos de lo que de todas formas ve Asimov, ¿no? Ahí en Fundación ves que hay estas dos fuerzas siempre, ¿no? Esta fuerza de separar y esta fuerza de unir, ¿no? Entonces siempre están como eh, peleando entre los dos y hay, claro, una tercera posición que es como que no pasa nada y es simplemente avanzar. Y eso me parece interesante de Asimov, que no se concentra, sus protagonistas no son únicos. Sí hay unos que se mantienen, hay un robot que se mantiene no sé cuántos miles de años, pero en general él trata de ver las sociedades como esta dinámica, ¿no? Y de alguna manera él sí es un optimista tecnológico, ¿no? Y más que tecnológico como científico, ¿no? Tiene un ensayo súper chévere que es ¿cómo se llama? El, eh, la variación del error, me parece que es. Entonces, claro, ahí le ves lo que él está proponiendo como ciencia, como él ve el avance de la sociedad junto a la ciencia de alguna manera, ¿no? Y es justamente esta corrección del error. Y él pone un ejemplo interesante que es, si hay una forma, si hay una medida, si hay una gradiente, una tonalidad en el error. Y claro, decir que la Tierra es plana, ya que el tema está todavía en la mentalidad de la gente o en el imaginario, la Tierra es plana y la Tierra es redonda, ¿sí? Pero claro, ahora sabemos que la forma de la Tierra es mucho más, no es esférica perfecta, ¿no? Tiene la forma de una perita deformada y todo lo demás. Pero eso no quiere decir que la Tierra es esférica, está en el mismo nivel de error que la Tierra es plana. Entonces, él sí tiene esta noción de que la ciencia y la información de por sí, ¿sí? Y resguardarla es la solución de nuestras sociedades, ¿no? Que es importante, de qué tan abajo comenzamos, es importante
cuánta información tenemos almacenada, ¿no? Y ahí está otro autor súper interesante que también es pero o sea, ya es de formulación científica en teoría de la información, que es César Hidalgo, que es economista. Y él habla del bit humano, ¿no? La cantidad de información que una persona puede guardar, aparte de la información que se puede almacenar, ¿no? Porque claro, hay cosas que no se pueden escribir y eso es lo que él da mucha importancia a esto, ¿no? Entonces, ahí o sea, en esas cosas, en esas sutilezas, para mí Asimov sigue pegando y sigue como que dando una idea más clara de la mecanística social, ¿no? Que no es solo un engranaje o solo un piñón, sino es toda una serie de interacciones que deberían estar ahí funcionando de alguna manera. Es muy interesante cómo Pablo ha jugado esa contraparte, ¿no? Asimov era un optimista tecnológico, en cambio los distópicos eran más, veían un poco más hacia, digamos, hacia los absolutismos en cierta forma, ¿no? Orwell con la tecnología de seguridad, Huxley con el placer y la sobreestimulación, y Bradbury con eso que, o sea, digamos, de cierta forma yo le diría más como una especie de censurar cierta información. Yo creo que ambos tres podría extrapolarse mucho a nuestra sociedad actual, pero sin embargo creo que todos se van a un solo absoluto, pero los tres pueden manejar en este contexto perfectamente. Yo lo que quería tocar es, porque en los distópicos se trabaja con la deshumanización, ¿no? Y siempre hay un protagonista que no, que prefiere buscar la humanización. Por ejemplo, el protagonista de Un Mundo Feliz o Ben New World, que es no me acuerdo el nombre, era el indígena, ¿no? Que él está buscando que prefiere las respuestas hacia Dios, hacia ser humano. Y en cambio, Asimov, por ejemplo, busca de cierta forma a veces dotarle de cierta humanidad, por ejemplo, cuando habla de los robots, por ejemplo, en Sueños de Robot, cuando tenemos a Elbeck que está soñando, que empieza a tener un sueño que me puedo decir lo que yo entendí, ¿no? Que parecía más como un robot que, como cuando vemos la típica de la revolución, ¿no? Mis compañeros están sufriendo porque están explotados, porque están esclavos, entonces hay esta persona que yo les voy a salvar de cierta forma. Y ahí es cuando le matan al robot. Pero eh, yo siento que Asimov en teoría esto está muy bien, pero en práctica, como vemos cómo funciona la humanidad, no reaccionamos de esa forma, ¿no? Somos súper caprichosos y dijimos, asumamos las consecuencias y se va del control. Entonces yo que me gustaría ver cómo opinan estas dos contrapartes, ¿no? Entre Asimov siendo más un positivista tecnológico y los distópicos un poco que más se van al extremo con todo esto de tecnología, de todas esas cosas que parecen que a nosotros nos quitan la parte de la humanidad en lo de ser humano. Sí, o sea, me parece que quizás es una de las diferencias entre Asimov y los distópicos. Los distópicos quieren un héroe humano, mientras que para Asimov, que para mí no era utópico, o sea, no era optimista como el resto como que la generación que vino antes que él, ¿no? Yo creo que era lo que él intentaba, por sobre todo, ser un realista. Por ejemplo, el tema de la psicohistoria, él deriva la teoría de la psicohistoria de la química, ¿no? De una teoría sí, esta teoría de la química existe. Tú no puedes predecir qué va a ser una molécula en específico, pero si es que tienes suficientes moléculas, tú puedes predecir la regla del comportamiento de todas las moléculas en promedio y puedes predecir a un nivel sumamente preciso qué va a ser una sustancia. Entonces él quiso extrapolar, entonces es algo así como si los distópicos están enamorados de la humanidad, Asimov ve la humanidad como un problema a resolver en la ciencia, ¿no? Y para él la solución es, bueno, dos. Primero, que haya suficientes humanos, entonces cuadrillones de humanos. Y segundo, que no sepan cuál es el plan, básicamente. Es decir, el problema del humano es que no solamente es capaz de almacenar información, sino de reaccionar a a la información. Si tú sabes cuál es el modelo de predicción, tú puedes alterarlo, porque somos simios, básicamente, ¿no? Porque eso es una peculiaridad de nuestro factor biológico. Entonces, claro, ahí inventa esta regla para Fundación donde la humanidad no puede enterarse cuál es el plan final. Y si es que todo sale bien, omites 30.000 años de sufrimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo sospecho, porque yo soy un gran escéptico de Asimov. O sea, yo estoy en el banco de que la psicohistoria es literalmente imposible.
pero creo que el mayor escéptico de ese proyecto era el mismo Asimov. Y él está constantemente, si no, no fuera un escritor, si no solamente hubiese hecho un ensayo, pero escoge la novela justamente para poner a prueba esa hipótesis de que los humanos podemos ser controlados a través de modelos de predicción. El sueño de todo economista, básicamente, ¿no? De que podrías predecir qué van a hacer los humanos como especie, como civilización, ¿no? Y hay este personaje que me encanta, que es la mula, que es este mutante que surge en pleno proceso de la fundación y lo destruye todo, o sea, lo desbanca todo. Y luego te enteras que resulta que la fundación había o sea, como que predicho una manera de que un factor así surja y cómo autorregularlo, ¿no? Pero yo sospecho que ese personaje es lo que le dio a Frank Herbert la idea para Dune. Y yo me siento más herbertiano en ese sentido. O sea, yo creo que todo intento de encasillar a los humanos en un proyecto civilizatorio está condenado al fracaso, ipso facto, por factores éticos, pero también por factores científicos. Es decir, porque esos proyectos siempre requieren un Mesías. Y el Mesías no es solamente el génesis de un plan civilizatorio, también es el génesis de su propia autodestrucción. Entonces, así como Jesús es el Mesías de los cristianos, no hay religión más anticristiana que la cristiandad. Esa sería como que mi contraparte. Entonces, no es que los humanos no podemos ser civilizados. El problema es que todo intento civilizatorio está destinado a fracasar. Esa sería como mi lectura final de Asimov. Y claro, supongo que eso me hace un distópico, de cierta manera. Porque no puedes controlar a los humanos. Nadie debería intentar siquiera. Bueno, ahí súper bien esta parte de la química que dijiste, justamente es la parte interesante que tomo más bien de bastante en Asimov. Justamente habla de eso, ¿no? Que los humanos no somos átomos, o sea, no se puede hablar como una reacción así como en la física, sino más bien se habla de otro sistema, ¿no? Y ahí es interesante porque puedes tomar en cuenta, ¿cómo es? Enzimas y otro tipo de reacciones que en realidad son poco predecibles y que manejan mucho lo que tienen a su alcance para, para el final. O sea, no puedes decir, bueno, tienes esto y tienes lo otro y ya está. Incluso nuestro ADN depende mucho de lo que tienes en el contenido de la célula, ¿no? Entonces ahí ya tienes estas cadenas epigenéticas y todo lo demás. Entonces, me agrada mucho la analogía que él tiene y se ajusta bastante a lo que tiene también la parte de la teoría de la información, ¿no? Ellos manejan más esta transición de información y este almacenamiento de información como una forma de medir las cosas, como medir el caos, ¿no? Así como tienen en la física directamente con la entropía y la energía, tienes la entropía para la información. Entonces, claro, ahí claro, yo estoy por el lado más bien de Asimov en que no somos, y tal vez por el lado de que no creo en el libre albedrío puro, o sea, no estamos a nuestro libre albedrío, estamos condicionados de alguna manera del ambiente, ¿sí? De estas reacciones químicas, ¿no? De cómo está tu solución como para vos reaccionar de alguna manera, ¿no? Y sí tienes estos mesías, pero eso no significa como se ven en Fundación, que directamente afecten, ¿no? Son como que desviaciones, y no me refiero a esto como que tengamos una dirección estable como sociedades o como humanidad o como civilización, pero sí es un intento como que de aumentar la cantidad de información a final de cuentas, ¿no? Eh, no importa de la forma que hagas, o sea, lo importante no es la civilización en sí, sino cómo está cada vez más resguardándose esta información, ¿no? La información adquirida de alguna manera y comenzó hace 60.000 años y 1.000 años con la humanidad en el gran salto. Y claro, el lenguaje fue este primer forma de guardar la información. Y de ahí la civilización se marca por la escritura, a final de cuentas, ¿sí? Y continúas, y estamos en este punto de que tienes un tamaño, una moneda que puedes guardar terabytes de información. O sea, en general, no es la civilización en sí, no es que Holanda haga los mejores chips o China esté generando la mayor cantidad de chips, sino es como que la línea hacia resguardar la información, que es un poco lo que decía el gen egoísta, ¿no?
que nosotros no estamos aquí para ser especies, sino para resguardar los genes que estábamos ahí eh, representando, ¿no? Y claro, hay uno un poco lo que dice Richard Dawkins con lo que hace Asimov. Él habla de una analogía en la que dice, si queremos mandar, creo que es a Marte, un robot a Marte, y sabemos que se demoran horas en las comunicaciones de ida y vuelta, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tú tienes que asignarle a ese individuo con la información suficiente y la versatilidad suficiente para eso. Entonces esa es la variación que nosotros vemos como humanidad y que también la describe de alguna manera Asimov, ¿no? Y esto de controlar masas, ahora es súper interesante porque hay esta discusión con Yuval Harari, que dice que ya estamos, gracias a la inteligencia artificial, más las redes sociales, esta hiperconexión humana, ya se ven sistemas masivos de control humano y no es un control de anda y compra cosas necesariamente, porque eso no es tan así, pero sí pueden cambiar el sentido de votaciones o cambiar el sentido de cosas, ¿no? Y de todas formas eso no cambia hacia dónde vamos como civilización, ¿no? O sea, podemos estar, y sí entiendo esto de el colapso que se ve en Roma. Sí, este libro que les comentaba de la historia del Imperio Bizantino, porque claro, el Imperio Bizantino es Roma, que cambió de poder simplemente a Constantinopla, ¿no? A Bizancio. Entonces, claro, esta separación no es necesariamente que se perdió la civilización, eran culturalmente lo mismo, ¿sí? Y es más, sirvió de escudo para que toda Asia no se suba a las comunidades todavía barbáricas de Europa, ¿no? Les permite formar reinos y les protege para que Roma, que estaba centrado todavía ahí, se proteja con este bastión, ¿no? Y las primeras cruzadas, claro, no fueron necesariamente a frenar a los asiáticos, a los que venían desde ese lado, sino más bien era tratar de quitar el poder que estaba en el imperio bizantino, que estaba ya en una separación Estado-religión, ya tenía una individualidad, una independencia, ¿no? Entonces, y yo en eso sí soy más optimista, pero no en tecnología, y eso era lo que quería decir de Asimov, no es optimista tecnológico como los economistas, más bien es un optimista de la ciencia. Y es una persona que cree en el proceso, en el método de autocorrección, sin decir que es perfecto, ¿no? Pero que tiene ya un proceso de autocorrección de alguna manera que nos lleva a una disminución del error de eso. ¿Sí? Por ese lado, eso sería mi contraparte para decir que sí, por mi lado sí soy más optimista, pero claro, sí dependo mucho más de hasta qué punto es libre albedrío de la humanidad, ¿no? El libre albedrío sí causa una distorsión en el análisis, porque ahí está el origen de a qué punto deberías analizar todo esto a decir hacia dónde va la civilización. Yo quería principalmente decir que, o sea, capaz estoy en contra con lo que dijo Kevin, que no se puede dominar o controlar a la humanidad. Porque, a ver, no se debería, eso sí, eso ya creo que todos lo tenemos claro. Pero yo creo que sí se podría, a la final, o sea, si bien o sea, todo es medio, todo se puede reducir bastante, espérame, ¿cómo quito esto? Ya. Todo se puede reducir como dijo, eh, por ejemplo, el aire está hecho de moléculas, bla, bla, bla. Predecir hacia dónde se va una, o sea, qué hace exactamente una, no se puede. Bueno, se puede, es muy difícil, pero luego predecir qué hace una por separado es peor. Pero cogerla en conjunto y decir, bueno, si pasa esto, si hago esto va a tener esta reacción, si hago esto va a tener esta otra reacción. Yo creería que con un sistema suficientemente avanzado, sí, o sea, sí se podría controlar la humanidad. Y, espérame, es que había muchas cosas que responder y me olvido. Entonces, sí, sí se podría, más que nada porque también, o sea, no digo que, ojo, por si acaso, no digo que solo seamos esto, pero sí somos un animal, o sea,
sí, que piensa, que ha desarrollado muchas cosas en los últimos años, eso no le quito nada a la humanidad, o sea, para mí la humanidad es, o sea, ha hecho muchas cosas súper bien y obviamente también muchas cosas mal, pero yo creería que con tecnología suficientemente desarrollada sería muy fácil eh, con esto controlar a la humanidad. Incluso si viene algún agente externo o algo así, yo creería que sí, o sea, en teoría sería fácil. Y en el peor de los casos, sería algo también como prueba y error, de que se equivocó, aprender ese coso, o sea, algo pequeño, mejorarlo y el siguiente va a salir. O sea, es algo como, vaya, es que todos hablan de libros y no quiero decir esto, pero hay un videojuego que es Horizon Zero Dawn, que ahí la tecnología como que, bueno, dominó todo así. Y ahí tuvieron que hacer un prueba y errores. Nos equivocamos en esto, de ahí solo hay que hacer esta otra cosa y se reinicia todo. Y literalmente a reiniciar todo. Entonces yo creería que por ese lado sí, sí, o sea, como que sí se podría. Y Dios mío, perdón Pablo, tengo que apuntar las cosas, pero tenía una cosa que responderte a ti, pero me olvidé, así que lo siento mucho. Por cierto, cancelado lo estoy respeto por poner un video en esta discusión, pero no, no, mentira. Eh, y justo hablando de ondas términos científicos, me gustaría que ustedes me digan cómo les parece que maneja Asimov el término de la entropía, por ejemplo, en la última respuesta. Eh, y que incluso podría ser incluso llegar a ser una pregunta un poco filosófica, que viene de cómo nosotros, porque por ejemplo, no voy a ponerme a explicar la entropía porque no soy científico y voy a terminar diciendo que solo como las cosas se desordenan y ordenan y nos van a cancelar toda la comunidad científica. Pero yo incluso pensaría que la entropía es como que cada paso que doy hacia adelante es un paso más hacia mi muerte, en un término muy, muy difícil. Entonces, ¿cómo ven ustedes en ese término, tomando por ejemplo la entropía en la última pregunta de Asimov, cómo Asimov maneja todos esos términos científicos? Y que creo que es una de las cosas que mejor hace. Entonces, ¿cómo lo piensan ustedes? Muchas gracias por traer la entropía, porque sí va a ser justamente mi respuesta a a mis interlocutores. Básicamente, bueno, el concepto que hoy en día se maneja en entropía puedes manejarlo desde la física, el principio de incertidumbre de Heisenberg, o mucho más prevalente a nuestra discusión en teoría de la información, ¿no? Todavía este tipo llamado Shannon, que básicamente publicó el primer ensayo sobre, me parece que el título era Teoría matemática de la información, me parece que ese era el título. Y ahí introduce él este concepto de la incertidumbre, que vendría a ser como la entropía en la información. Y él usa entropía también intercambiando con esto de la incertidumbre. Entonces, para Shannon, la incertidumbre es entropía, la entropía es incertidumbre. La solución a la entropía es un poco lo que diría Pablo, ¿no? Algo así como que la solución a la entropía, a la incertidumbre, es más información, ¿no? Pero también hay una subescuela entre los matemáticos que estudian el tema de la incertidumbre y dice, hay una paradoja, una paradoja un poco difícil de resolver. A mayor información, más entropía, como la paradoja cómica del queso. El queso gruyere tiene huecos y por ende, mientras más queso gruyere, más huecos. Por ende, mientras más queso, menos queso. Y es muy parecido, es decir, la entropía no es lo opuesto a la información, es lo que te diría Shannon, por ejemplo, en su título. Es decir, la entropía es algo que tú puedes regular con más información. Hay otra escuela que te diría, no, la entropía es un factor que no puedes evitar incluso dentro de la información. La información viene con su propia entropía, ¿no? Entonces, eso es, si quieres, si es que la segunda escuela tiene razón, si es que Shannon se equivoca, entonces estamos en el peor de todos los universos, estamos en el peor mundo, porque la incertidumbre no es un error a resolver, la incertidumbre es una ley universal en la información y en la física. Hay gente que piensa que eso es como muy pesimista y que las computadoras cuánticas van a resolver este problema porque las computadoras cuánticas utilizan el factor de incertidumbre para calcular, ¿no? Entonces, yo en inteligencia artificial, en tecnología, en entropía, en información, tengo la postura muy cómoda de todo filósofo, que es el escepticismo y el pesimismo, ¿no?
Entonces, mi contraargumento a los dos es, hay dos factores de resolver si vamos a hacer que los humanos y la civilización sea predecible. El primero es esto, el problema de la información. Es decir, tienen que demostrar que Shannon tenía razón, que más información reduce la cantidad de entropía en vez de aumentarla. Y el otro problema es, ¿qué pasa cuando, no tanto a nivel individual, pero se ve más dramáticamente a nivel individual? ¿Qué pasa cuando la información es un mecanismo que te permite escoger entre ella y no? Es decir, a nivel individual podemos ver esto. Es decir, si tú le dices a un humano, de hecho, incluso hemos hecho este experimento con primates. Si tú le dices a un humano, bueno, mañana te vas a vestir, te vas a poner esto. Y dice, ¿por qué me voy a poner eso? ¿Por qué voy a poner esa ropa? Y dice, porque te hemos seguido durante los últimos 20 años de tu vida y cada cierto martes tú te pones esa ropa. Lo que ese humano va a hacer es se va a poner otra ropa. Porque le has dado la información que él no tenía, ¿no? Y es una información acerca de su comportamiento. Y lo que va a querer hacer ese humano es irse en contra de la programación. Y esto no es algo de que los humanos somos especiales, no, esto es un comportamiento primate. Este experimento se ha visto notablemente en primates. Entonces, mucha gente que trabaja con primates te dice eso, se dan cuenta que están siendo parte de un experimento y se rebelan. Y es decir, toman una actitud acerca de la información en lo cual ellos están participando. Y generalmente es la actitud contraria. Entonces Asimov nos da la mula. Frank Herbert nos da su serie Dune a través de Paul Atreides, nos da esta idea de que el Mesías se da cuenta de su propio destino, de volverse el enemigo de su religión. Entonces sí creo que tiene de esos dos dilemas, es decir, la información como productora de entropía y el humano, el individuo, que podrías extender también este dilema a la inteligencia artificial, como agente versus la información, por ende un agente potencial del caos que podría favorecer a la entropía. Entonces tienes esos dos dilemas a resolver. Y yo como escéptico diría que son irresolvibles. Tomaría una posición dura en esa cuestión. Creo que son irreductibles, por ende imposibles de resolver. Ahí también hay algunas cosas, y ahí va a salir el biólogo que llevo dentro. Y claro, ahí tenemos que hablar de evolución de ley. Entonces, claro, una de las cosas ahí, y claro, para mí esa paradoja, y yo sé que estoy fuera de mi ámbito, que es la física, que me encanta, pero no soy de ninguna manera un experto, y aquí tenemos un experto, lo que entiendo. Eh, en general, claro, hablamos de la entropía y hablamos de la evolución, ¿no? Entonces, la evolución y muchos de los creacionistas usan la entropía y tratan de decir que la evolución no es verdad por la entropía, ¿no? Y ahí esa interpretación es interesante porque lo que hace la evolución, ¿sí? Es ir aumentando cada vez la concentración de alguna manera de energía en los individuos, ¿sí? Entonces ahí entras en otro factor, que no es que estemos en contra de la entropía, simplemente estamos cambiando la velocidad de la entropía, ¿sí? En general. Entonces, ahí no se va a la oposición de la entropía necesariamente, ¿sí? Entonces, claro, el rato que guardar información cambia como el sistema genético, ¿no? La parte de información genética, que es que es lo que es un organismo vivo, ¿no? Entonces, in silico han hecho estos experimentos y es como una acumulación directa de energía, ¿no? Esta molécula, este punto que simplemente comienza a buscar energía, ¿no? Y que comienza a generar y a reproducirse de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, si hablas de esa manera, lo que ha hecho el sistema en la Tierra es resguardar esta energía, ¿no? Que la estamos explotando, que la estamos... Entonces, claro, si no hubiera nada vivo en el planeta, esto hubiera sido entropía, se hubiera hecho, ¿sí? O tendría el grado más alto de entropía. Pero dado que las plantas lo asimilaron, se fueron bajo tierra, todo eso que se hubiera generado como entropía está guardado debajo de las capas de la Tierra, ¿no? Entonces, ahí la información no es opuesta
a la entropía, ¿sí? Es simplemente un cambio en la velocidad para llegar a esa entropía. Y sí, ser pesimista es una posición incluso científica, ¿no? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que algo salga perfecto es la peor probabilidad posible. O sea, es posible, pero no es demasiado improbable, ¿sí? Entonces, claro, y no es por, no, es esa la posición que tenemos los científicos normalmente. Ahora, sí me gusta aquí un poco hablar de la posición que tiene Rosling, ¿no? Que es un médico que tiene como que esta posición del análisis de datos, que es también bastante crítica, y él dice que más bien la posición de un científico debería ser posibilista, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? A final de cuentas, teniendo claro que podemos no cambiar aún nada de lo que está sucediendo, sí podríamos influir, por más improbable que sea, y se pueden seguir haciendo cosas de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, uniendo todo esto, ¿sí? Y tratando de unir la teoría de la información con la genética y con la parte de la biología, es este proceso evolutivo, ¿sí? El que está también en juego en esto, ¿sí? Y lo que hemos hecho con las sociedades es tal vez disminuir el sistema de selección, como para que no sea tan marcado, ¿no? Y eso es lo que no nos impide, o más bien nos genera tanto ruido en general, como para analizar y poner la predicción. Y eso es justamente lo que hablaba Esteban, ¿no? Que si tú si tú puedes analizar un sistema, de alguna manera puedes predecirlo, ¿no? Tienes una incertidumbre, tienes una mecánica ahí aleatoria, pero una molécula, si tú podrías marcarle a esa y decir a dónde se va a ir, es poco probable que puedas predecir qué es lo que va a hacer, ¿sí? En cambio, pero si tú te vas a sistemas más complicados, entonces te vas, por ejemplo, a sistemas enzimáticos, por ejemplo, ¿sí? Ahí sí puedes predecir que si tienes una enzima y tienes un medio lleno de esto, no puedes predecir lo que hace uno, pero sí igual predecir lo que pasa en el sistema, ¿ya? Pero siempre es la acción de una enzima, ¿sí? Entonces ahí tienes un sentido en el sistema, ¿no? Que te va a cambiar las cosas de alguna manera, ¿sí? Y la entropía en esto juega un papel, obviamente siempre es importante porque es una ley, ¿sí? Pero la vida está no yéndose en contra, sino encontró un loophole donde dice, bueno, chévere, tenemos que obedecer estas reglas, pero vamos a ir acumulando lo que hacemos, ¿no? Y obviamente, ¿cuándo va a ser nuestro fin o lo que sea? ¿Cuándo se acaban estos orígenes, esta forma de acumulación de la entropía? Y es lo que criticamos justamente en la parte de ambiente, ¿no? Que estamos quemándonos todo lo que está bajo suelo como que no se va a acabar nunca, como que no hay leyes universales, ¿no? Y en eso sí, eh, eh, que estoy en contra de lo que dice la economía, y es interesante que la psicohistoria de Asimov no se haya basado en la economía, sino se base más bien en la química o en la biología, y para nada en la economía, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto solo extiendo un poquito más, yo traté de hacer una tesis en la conciliación de la economía con la biología. Claro, y la reacción automática normalmente de los economistas es, es un poquito más agresiva cuando les cuento lo que traté de hacer. Es un poquito más agresiva que la normalidad, porque, claro, el rato que les tratas de decir que la evolución va a regir al final del día lo que diga lo que está haciendo el humano, es obviamente no, porque no quieren relacionarse para nada. Hay grupos que sí están tratando de hacerlo, pero todavía creo que están quedándose cortos en esto. Entonces, sí, ahí hay un problema, y pese a que los biólogos hemos tratado de hacer más bien, hay varios libros de tratar de unir la economía con la biología porque usamos las herramientas de la economía. No hay desde el otro lado, no hay una mano que diga, voy a tomar en cuenta lo que dices. No, o sea, sí hay una pared, y claro, por ese lado complicas mucho las interacciones y para dónde puede ir la ciencia. Y puedo coincidir con Kevin que, claro, si esa pared va a ser siempre, porque claro, queremos hacer lo contrario de lo que hace el otro, sí está así. Ahí puedo extenderme mucho más, y justamente en el ejemplo que dijo Kevin, solo para responder esa parte, eh, si sabemos que le ponemos a alguien que le decimos que te ponga esta ropa porque le hemos analizado y le decimos, la predicción no es que se ponga esa ropa, es que sabemos que va a ser otra cosa.
Y esa es una forma de control. Entonces, nuestra predicción es justamente hacer eso, y eso es lo que dice Yuval Harari, que si haces esto en Facebook, ¿sí? Tú sabiendo la tendencia que tiene a la autoridad o no a la autoridad, tú puedes influir a que vote o que no vote, no necesariamente a que vote por un candidato. Tú puedes decirle al candidato que quieres que voten, como pasó en Estados Unidos. O sea, no es decirle por cuál votar, sino más bien desanimarle a votar, y ya con eso cambias de elecciones, ¿sí? Entonces, por ese lado que contestaría eso. Puedo irme más, pero perdón. Antes de darle la palabra a Esteban, voy a decir que le hicimos caso a los economistas cuando empezó todo esto y miren cómo estamos, así que denle el micrófono más al científico. Solo eso me voy a decir. Esteban, dale. Ya, bueno, ya, quité la mano levantada. Ahora sí, ya, ahora sí me noté para no olvidarme, porque es, no, a ver. Entonces, lo que dijo Kevin, sí es verdad, es lo de la incertidumbre. Yo, de hecho, en eso estoy muy de acuerdo, y justamente con el experimento mismo. O sea, primero yo no puedo no estar de acuerdo con la incertidumbre, porque es algo que se ve en todo el universo. O sea, capaz todo el mundo ha escuchado de la incertidumbre en física, que Heisenberg y todo eso. Entonces, es algo que está en todo. De hecho, es justamente una de las razones por las que no se puede seguir siguiendo el ejemplo, no se puede seguir a una molécula, sino que se utiliza todo el conjunto. Perdón. Entonces, sí es verdad, y justamente iba a responder a lo que dijo Kevin. Eh, esa información que tenemos sobre, si le doy esta información a este individuo, igual con el ejemplo, digo, el martes te vas a poner esta ropa, y capaz, supongamos que de un 100%, un 90% va a ponerse otra ropa. El otro día o se olvida o no le va a importar y va a decir, bueno, sí, y ya, todo bien. Pero ya tenemos como que una estadística y ahí sí se va a poder como que seguir prediciendo, bueno, se va a hacer predicciones que capaz estén un poco más acertadas. Y, o sea, lo que yo no sé si es que se ha hecho o algo así, o si se planea hacer, o no sé, es, por ejemplo, dar ese experimento a conocer. Cogemos a 100 personas, decimos, nosotros vamos a predecir cuándo vas a usar esta cosa, y luego hacerle o sea, decimos justamente el ejemplo que dimos ahorita. Cuando nosotros te digamos que el martes te vas a poner ropa, ese martes te vas a cambiar, te vas a poner otra ropa. Y a mí, o sea, yo no sé qué pasaría. Me gustaría saber como que, ¿qué pasaría si es que dices eso y luego le dices, ya, este martes, 2 semanas después, o un mes, le dices, este martes te vas a poner esta ropa. Y solo por mucha gente capaz el porcentaje cambie de 50% se cambia de ropa, otro 50% no, entonces, no sé. Y eso viene también mucho con el hecho de ver el experimento lo altera. O sea, yo hablando todo de forma científica, ¿no? De lo que yo sé, porque no soy experto en nada más. Entonces, hablando igual de ley, he escuchado del experimento de la doble rendija de la luz, que a veces se comporta como partícula, a veces como onda. Entonces, el hecho de ver el experimento o de intentar predecirlo ya altera todo. Esto sería más o menos lo que pasa justamente en el experimento que dijo Kevin, de decir, te voy a poner esta ropa. Y analizando todo en macro, por así decirlo, ya en todo grande, eh, podríamos hacer predicciones muy precisas. Y es justamente lo que pasa, porque la cuántica es lo más exacto y más bonito que se ha desarrollado en la física, desarrollando el modelo estándar y todo eso. Entonces, y eso incluye la incertidumbre. Entonces es como que sí, por ese lado, o sea, sería mi respuesta a Kevin. Y también quería decir que justamente lo que dijo, estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo, a ver, que primero que todo sea perfecto y así es un poco aburrido, ¿no? Es como las cosas imperfectas son las que hacen que todo sea más agradable, y cosas como superconductividad y todo eso no se entenderían si todo fuera perfecto. En materiales
bueno, repito, yo hablo de física, ¿no? En física las cosas perfectas sí son buenas para estudiar y entender a macro, pero no tienen utilidad. Eh, como les digo, superconductividades, capaz, creo que ferromagnetismos, son cosas que si es que algo es perfecto no sería tan bonito y no tendríamos toda la tecnología que hemos desarrollado y cosas así. Entonces, eso, creo que ahorita sí. Ah, la entropía. Ah, ¿qué quería decir de la entropía? Dios mío. Sí, bueno. Perdón. Que más que nada la entropía es como, igual como dijo Pablo, uno llega a su máxima entropía cuando muere, ¿no? Entonces, y siempre estamos intentando, nosotros, nuestra Tierra, y nosotros como seres humanos y los seres vivos, eh, necesitamos un ente externo a nosotros para no morirnos de una. O sea, nosotros comemos, nos alimentamos, dormimos, todo eso para no morirnos de una. Y eso es lo que justamente que dice Pablo, que disminuye la rapidez con la que llegamos a nuestro máximo entropía. O sea, disminuye la rapidez con la que nos morimos prácticamente. Entonces, eh, yo no sé si es que alguien, o sea, dijo esto. Yo leyendo a Asimov en una parte, dije como que la única forma en la que encontremos que el fin del universo no sea así de rápido, digamos, entre comillas, muchas comillas, es buscando algo externo, un sistema externo que le brinde energía o algo al universo para que este no muera tan rápido. Y que justamente, igual hablando del cuento de la última pregunta, es justamente nosotros decimos, vale, hay muchas estrellas y luego hay muchas galaxias y luego la idea sería hay muchos universos, como que ese sería un universo paralelo o otro universo sería el agente externo, el sistema externo. Pero eventualmente creo que se acabarían los universos capaz, o sea, eso ya sería muy filosófico y qué sé, pero sería complicado llegar a decir como que sí, algo dura para siempre o algo así, entonces es un poco difícil. Y creo que así respondí todo, ahora sí, ya, ahí sí no sé. Hola, soy Pinto nuevamente aquí para decirte que si sentiste que el final fue un poco abrupto, es porque fue a propósito para que te quedes con la pica y nunca puedas escuchar lo que continuó. Nah, mentira. Recordate nomás que esta es solo la primera parte y que la segunda parte la vas a poder escuchar la próxima semana. Quédate pilas y pendiente para que puedas escuchar cómo continúa esta interesante conversación sobre Asimov, la ciencia ficción y la distopía. Yo me despido y nos veremos la próxima semana.